¿Qué tal, mis estimados jurisconsultos? Yo soy la licenciada en Derecho Aurora Beltrán y el tema que les tengo el día de hoy es sumamente interesante. No sin antes quisiera mencionarles que este espacio es 100% laico y que todo lo aquí manifestado es netamente de carácter informativo, por lo que de ninguna manera pretende ser o tener alguna inclinación religiosa o pretende influir en creencia de persona alguna. Así es que, dicho lo anterior, vamos para allá. Todos en alguna ocasión hemos escuchado la expresión de alguien que dice que se ha divorciado por el civil, pero no se ha divorciado por la iglesia. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, comencemos por el principio. La rama de derecho que se encarga de todos los asuntos del orden eclesiástico lleva por nombre derecho canónico, y es aquella disciplina jurídica encargada del estudio, análisis y demás regulación jurídica de todo lo concerniente a la Iglesia Católica. Este se basa en normas, principios y procedimientos para poder realizar esta regulación. ¿Por qué se le denomina derecho canónico? Bueno, entre otras razones es porque las primeras disposiciones de la Iglesia eran denominadas canon o cánones, y esto significa norma o medida. Actualmente existen dos tipos de códigos canónicos, uno para el rito latino occidental y el otro oriental. Y ahora vamos al punto origen de este video. El derecho canónico no contempla el divorcio como figura jurídica, sin embargo, sí contempla la nulidad de matrimonio. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Cuáles son las diferencias entre el divorcio y la nulidad de matrimonio? Bueno, quizás una de las más importantes sea que en el caso del divorcio sí fue válido el matrimonio, es decir, sí existió, sí se declara su validez, sí que sí existió, que sí se realizó, sin embargo, por alguna circunstancia se disuelve ese vínculo matrimonial. Para el caso de la nulidad de matrimonio, existen causales por las que este matrimonio desde un principio no fue válido. Otra de las diferencias es que el divorcio es presentado ante tribunales ya sea civiles o familiares, y la nulidad de matrimonio eclesiástico ante tribunales eclesiásticos. Ahora, esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que hemos hablado del matrimonio, pero ¿qué establece el derecho canónico como matrimonio? En su artículo 1055 del Código Canónico, establece que es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges. ¿Quiénes pueden solicitar la nulidad matrimonial? Bueno, en este caso cualquiera de los cónyuges que esté convencido de su nulidad matrimonial. ¿Cuáles son las causas de nulidad? Generalizando podríamos obtener 3 y de esas podemos subdividir entre otras. Por ejemplo, tenemos a los impedimentos, los vicios del consentimiento, y también tenemos los defectos de forma canónica. Dentro de los impedimentos pudiéramos encontrar la edad, que por ejemplo sean menores de edad los contrayentes, y la imposibilidad de mantener intimidad. También sería otro matrimonio anterior y que no haya sido invalidado. Recordemos que al momento de invalidar o de declarar la nulidad de un matrimonio eclesiástico, nos deja en la total libertad de contraer otro. La disparidad de cultos entre los cónyuges, es decir, que uno de ellos pudiera llegar a tener otro culto, que eso pudiera ser una causa de impedimento. Los delitos para contraer matrimonio, por ejemplo, el rapto, el parentesco entre las partes. Dentro de los vicios del consentimiento encontramos la incapacidad de expresar el consentimiento por falta de uso de razón o un grave defecto de discreción de juicio, es decir, por ejemplo, la falta de madurez cognitiva, la ignorancia de las propiedades esenciales del matrimonio, que no se sepa cuáles son las obligaciones que vamos a contraer, el error en la identidad de la persona, es decir, que alguno de los cónyuges mienta acerca de su identidad, el dolo provocado para obtener el consentimiento del matrimonio bajo la condición de un hecho futuro o incierto, es decir, por ejemplo, prometerle algo al otro cónyuge que sabemos o no sabemos o no tenemos esa certeza de que pueda llegar a ser un hecho cierto. La violencia o el miedo grave también sería uno de estos vicios del consentimiento. Ahora, dentro de los defectos de forma canónica encontramos que en el artículo 1108 del Código Canónico
se manifiestan todos aquellos requisitos de validez para que este acto sea celebrado, es decir, el matrimonio. Y a falta de ellos se puede declarar la nulidad de este. Dentro de los requisitos es que sea celebrado ante un sacerdote, un párroco o diácono delegado y ante 2 testigos. A falta de esto, pudiera llegarse a concretar la nulidad de matrimonio. Pero claro que hay que comprobarlo. ¿Cuáles son las fases del procedimiento? En primer lugar, la demanda de nulidad matrimonial. Esta tendrá que hacerse ante el tribunal eclesiástico o de la diócesis en que se celebró el matrimonio. Muchas veces no existe un tribunal eclesiástico en el lugar en donde se celebró el matrimonio, sin embargo, sí existirá una persona encargada de estos asuntos. 2. El estudio del perito. Ese mismo tribunal eclesiástico será el encargado de designar a un perito y este último se encargará del estudio y de la viabilidad del procedimiento. Esto es que determinará si procede o no a admitir la demanda. 3. La designación del abogado. Si en caso de que se le dé la razón al demandante, tendrá que buscar y designar a un abogado rotal. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un profesional especializado en derecho canónico, ya que ha de contar con la autorización del obispo o arzobispo para llevar a cabo para llevar la causa ante los tribunales eclesiásticos. Y por último tenemos la sentencia. Tras el estudio del caso y por consiguientes alegaciones de la otra parte, para el caso de que no exista mutuo acuerdo, se procederá al dictamen de la sentencia. En este caso, el Papa Francisco ha realizado múltiples reformas acerca de esta circunstancia, ya que con anterioridad, antes del año del 2015, se realizaba una doble sentencia. Dentro de nuestra primera instancia se realizaba una sentencia y tenía que irse a una segunda instancia, ya fuera que la ratificara o que no la ratificara. Entonces se perdía un poco de tiempo en esa circunstancia. Entonces, para evitar ese tipo de cosas y darle mayor agilidad, se realizó reformas al respecto y ahora solamente es una sentencia. Bueno, mis estimados jurisconsultos, esto ha sido todo por el día de hoy. Síganme en mis redes sociales, dejen sus comentarios, denle dedito arriba. Les agradezco mucho haber visto este video y nos vemos en el siguiente. Gracias.